Los discos de Dropa. ¿Un mensaje de las estrellas? En los confines remotos de la región de Bayan Har, en las montañas de China, en el año 1938, un equipo de arqueólogos chinos bajo la dirección del intrépido Chi Pu Tei se aventuró en un territorio prácticamente inexplorado. Lo que encontraron en las profundidades de las inhóspitas montañas se convirtió en un misterio que ha desconcertado a investigadores y entusiastas del enigma durante décadas: los discos de Dropa. Estos objetos, más conocidos como los discos de Dropa o a veces los discos de Disopa, son pequeñas piezas de piedra con una misteriosa inscripción en espiral en sus superficies. Pero lo que los hace verdaderamente intrigantes no es solo su apariencia, sino las historias que los rodean. Según la narrativa que surgió de este descubrimiento, los discos de Dropa podrían ser la llave que abre las puertas de una antigua crónica de encuentros con seres extraterrestres. A lo largo de los años, se han realizado numerosas investigaciones y análisis científicos de los discos de Dropa, pero ninguno ha proporcionado pruebas concluyentes de que estos objetos sean de origen extraterrestre o que las inscripciones sean un lenguaje auténtico. ¿Podría haber algo de verdad detrás de la misteriosa narrativa de los Dropa? ¿O es simplemente un mito que ha perdurado a lo largo de los años? Para descubrirlo, adentrémonos en los detalles de este enigma arqueológico que sigue desafiando las fronteras entre la realidad y la ficción. Pero antes de meternos a fondo en esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido, y así nos ayudarás a seguir revelando la historia. Descubrimiento. El descubrimiento del disco de Dropa es parte integral del enigma que rodea a estos objetos, y su historia se ha transmitido a lo largo de las décadas a través de informes y relatos de dudosa veracidad. Se dice que el descubrimiento del disco de Dropa tuvo lugar en 1938 en las montañas de Bayan Kura-Ula, cerca de la frontera entre China y el Tíbet. El arqueólogo Chi Pu Tei lideró una expedición en la región y fue durante esta exploración que encontraron varias tumbas en una cueva en las montañas. Dentro de estas tumbas, el equipo de Chi Pu Tei descubrió esqueletos humanos junto con discos de piedra, los llamados discos de Dropa. Estos discos, que se describen como discos de piedra de unos 30 centímetros de diámetro, tenían un agujero en el centro y presentaban inscripciones extrañas en formas de surcos en espiral. Se afirmó que los discos estaban en un notable estado de conservación. Según el relato, Chi Pu Tei y su equipo trabajaron para decodificar las inscripciones en los discos y se sorprendieron al descubrir que parecían narrar la historia de los Dropa. Los Dropa, según la historia transmitida, eran una civilización de seres humanoides con cabezas grandes y cuerpos delicados que provenían del espacio exterior. Se afirmaba que estos seres habían estrellado en la Tierra hace miles de años y que habían vivido en la Tierra durante un tiempo antes de desaparecer. A pesar de las afirmaciones, la historia de los discos de Dropa ha sido recibida con escepticismo por parte de la comunidad científica. Muchos expertos en lingüística y arqueología han señalado que las inscripciones en los discos no parecen formar un lenguaje legible y podrían ser simplemente patrones decorativos. Además, no existe evidencia sólida de la existencia de la civilización de los Dropa ni de su supuesta interacción con la humanidad. A lo largo de los años, se han realizado varias investigaciones y análisis científicos de los discos de Dropa, pero ninguno ha confirmado la autenticidad de la historia. La mayoría de los expertos consideran que los discos son de origen terrestre y podrían haber sido utilizados como objetos rituales o decorativos en la antigüedad. Los Dropas. Los Dropas, o Disopa, son una parte integral del enigma que rodea los discos de Dropa, y la historia que los involucra ha sido objeto de controversia y especulación. El término Dropa se deriva del nombre chino Disopa, que supuestamente se asoció con la historia de los discos. Según la narrativa, los Disopa eran una civilización que habitaba la región de Bayan Kura-Ula, en las montañas cerca de la frontera entre China y el Tíbet. La historia que rodea a los Dropas afirma que eran seres humanoides de pequeña estatura con cabezas grandes y cuerpos frágiles. Esta descripción física inusual ha llevado a algunas personas a especular que los Dropas podrían ser extraterrestres. Según la narrativa transmitida por los discos de Dropa y algunos informes, Los Dropas habrían llegado a la Tierra hace miles de años
cuando su nave espacial se estrelló en la región de Bayan Karaula. Tras el aterrizaje forzoso, los Dropas habrían vivido en la Tierra durante algún tiempo y habrían interactuado con las poblaciones locales antes de desaparecer misteriosamente. La historia de los Dropas es ampliamente vista con escepticismo por la comunidad científica y académica. Las inscripciones en los discos de Dropa, que se dice que contienen la historia de los Dropas, han sido criticadas por no formar un lenguaje legible y podrían considerarse simples patrones decorativos o incluso marcas naturales en la piedra. Además del contenido de los discos, no existen pruebas tangibles de la existencia de los Dropas como una civilización extraterrestre o cualquier contacto con la humanidad en el pasado. No hay evidencia arqueológica, registros históricos o pruebas físicas que respalden la historia de los Dropas. La mayoría de los expertos consideran que la narrativa de los Dropas es más probable que sea un mito o una leyenda que una historia basada en hechos reales. Algunos sostienen que la historia podría haber sido inventada o mal interpretada a lo largo de los años. El simbolismo del disco. El simbolismo asociado con el disco de Dropa es una parte intrigante de la historia y la controversia que rodean a estos objetos. Se cree que las inscripciones en forma de surcos en espiral en la superficie de los discos de Dropa tienen un significado especial, aunque su interpretación es objeto de debate y especulación. Es importante destacar que el simbolismo de los discos de Dropa es una parte integral de la narrativa que los rodea, pero su autenticidad y significado son cuestionables. Una de las interpretaciones más controvertidas es que las inscripciones en los discos de Dropa representan una lengua extraterrestre. Según esta teoría, los surcos en espiral serían un medio de comunicación utilizado por la supuesta civilización extraterrestre de los Dropa. Sin embargo, esta interpretación ha sido ampliamente criticada por los expertos en lingüística y escritura, que argumentan que las marcas no forman un lenguaje legible. Otros creen que las inscripciones en los discos de Dropa son simplemente patrones decorativos o artísticos. Según esta interpretación, los surcos en espiral podrían haber sido tallados en los discos con fines estéticos o ceremoniales, sin un significado lingüístico o comunicativo específico. Algunos especulan que los discos de Dropa podrían haber tenido un propósito religioso o espiritual en la cultura que los creó. Los surcos en espiral podrían haber representado símbolos relacionados con creencias espirituales o rituales. Otra interpretación es que las inscripciones en los discos de Dropa podrían estar relacionadas con la astronomía o la cosmología. Se ha sugerido que los surcos en espiral podrían representar constelaciones, cuerpos celestes o conceptos cósmicos. También es importante considerar la posibilidad de que las inscripciones en los discos de Dropa sean simplemente marcas naturales o resultado del desgaste de la piedra con el tiempo. Esto podría explicar por qué las inscripciones parecen ser aleatorias y carecen de coherencia como un lenguaje o un sistema simbólico. Escepticismo científico. El escepticismo científico es un principio fundamental en la investigación y el método científico. Se refiere a la actitud crítica y escéptica que los científicos y pensadores racionales adoptan al evaluar afirmaciones, teorías y evidencia. El escepticismo científico implica mantener una actitud de duda razonable ante cualquier afirmación, incluso aquellas que pueden parecer intuitivamente ciertas o populares. No se da por sentado que algo es verdadero sin evidencia sólida que lo respalde. Los científicos y los escépticos científicos evalúan críticamente las afirmaciones y teorías a la luz de la evidencia disponible y las pruebas empíricas. Esto implica buscar evidencia sólida y someter las afirmaciones a un escrutinio riguroso. Una parte esencial del escepticismo científico es la capacidad de repetir experimentos y estudios. Si los resultados no pueden ser replicados de manera consistente, se plantean dudas sobre la validez de la afirmación original. En la investigación científica, el escepticismo se manifiesta a través de la revisión por pares. Los científicos someten sus trabajos a la crítica de otros expertos en el campo antes de su publicación, lo que ayuda a eliminar errores y sesgos. El escepticismo científico también implica estar consciente del sesgo de confirmación, que es la tendencia a dar más peso a la evidencia que respalda nuestras creencias preexistentes y a ignorar o minimizar la evidencia que las contradice. Los científicos buscan evitar este sesgo y considerar todas las pruebas de manera imparcial. El escepticismo científico se basa en la evidencia empírica,
es decir, en pruebas observables, medibles y verificables. Las afirmaciones que carecen de evidencia sólida tienden a ser objeto de un mayor escepticismo. Una afirmación o teoría científica debe ser falsificable, lo que significa que debe ser posible concebir una prueba o evidencia que la refutaría si fuera falsa. Esto permite que las teorías científicas sean sometidas a pruebas objetivas. Los científicos y los escépticos científicos están dispuestos a cambiar de opinión cuando se presenta nueva evidencia que contradice sus creencias previas. La ciencia se basa en la idea de que el conocimiento puede evolucionar y mejorar con el tiempo. El misterio en torno al disco de Dropa y su supuesta conexión con la antigua civilización extraterrestre sigue siendo un enigma sin resolver. A lo largo de las décadas, ha sido objeto de especulación, controversia y fascinación, pero carece de evidencia sólida que respalde las afirmaciones más extraordinarias que la rodean. La ciencia y el escepticismo continúan siendo las herramientas fundamentales para abordar tales misterios y discernir entre la realidad y la ficción. Aunque el disco de Dropa puede no revelar secretos extraterrestres, su historia persiste como un recordatorio de la importancia de la búsqueda rigurosa de la verdad y el deseo humano de explorar los límites de lo desconocido en el vasto panorama de nuestro universo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. No olvides dejarnos saber en los comentarios qué historia te gustaría que reveláramos en los próximos videos. Hasta pronto.